Hola, nuevamente estamos en un episodio de su podcast enfocado en construcción Bricks and Tech. Y aquí su anfitriona, Cris Elizondo. Y hoy me acompaña Alex Agüero de Project Master. Don Alex, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de esta entrevista. Bueno, inicialmente me encantaría, como hacemos con todos nuestros invitados, que me cuente un poquito quién es don Alex Agüero. O sea, cuénteme un poquito de esa trayectoria, cómo llegamos a Project Master, cuál ha sido toda esa historia de vida que nos puede contar. Con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Alex Agüero, soy el director comercial y fundador de Project Master, una empresa dedicada a eficiencia energética. Ya vamos a conocer más detalles más adelante, pero mi carrera es un poco larga hasta llegar al emprendimiento. Duré 23 años para poder emprender y lo más interesante es que siempre lo quise hacer desde el principio, desde que trabajaba en compañías como General Electric y Siemens. Estuve ahí más de 20 años como ejecutivo de ventas en la región de Centroamérica. Desde ese tiempo ya yo tenía la espina de emprender, pero no lo lograba. Me trataba muy bien esas empresas, tuve la oportunidad de recibir formación en Estados Unidos, en México, en Brasil y aprender mucho de cómo esas empresas logran ser lo que son, top del mundo, y cómo logran llevar a sus ejecutivos a niveles de altísimo desempeño. Entonces por ahí empecé mi carrera laboral en esas compañías, siempre en el campo de la ingeniería, siempre en el campo comercial y llevando soluciones a las industrias, que es lo que más me ha gustado en toda mi vida. Y es que emprender es para valientes, ¿verdad? Cuando ya uno está acostumbrado a manejarse en ciertas corporaciones de ese nivel, se generan un montón de desafíos y dar ese paso como empresario es un paso para valientes. Así es, el tema del desafío siempre es lo que nos impulsa a crecer. Si yo les comentara cuál fue mi mayor desafío en todo este tiempo, el mayor desafío siempre ha sido ser pionero en la introducción de alguna tecnología. Recuerdo en Siemens, en 1996, tuve la introducción del primer software en Windows para programar controladores lógicos programables. Pareciera un chiste hoy que sea una introducción de un software para Windows, pero no siempre tuvimos Windows y era el momento para la industria de adoptar un estándar que en ese momento no se tenía. Ese fue un primer desafío que tuve iniciando mi carrera. Posteriormente, ya emprendiendo, en 2017, tuvimos la oportunidad de ser pioneros en iluminación solar en zonas francas. Otro mito, no se sabía si eso iba a funcionar, si iba a dar la luz necesaria, la autonomía durante la noche, y logramos posicionar ese producto, lámparas solares, en zonas francas por medio de diseñadores eléctricos. Eso fue en 2017. Posteriormente tuvimos la introducción en 2020 de sistemas de gestión de iluminación basados en la nube, lo que llamamos iluminación IoT o el Internet de las Cosas. Pudimos introducirlo en principales compañías acá como Amanco, Zona Franca América, y llevar eso a Panamá también. Ese fue otro desafío y fuimos pioneros en Panamá también en introducir esa tecnología de sistemas de gestión de iluminación basados en la nube. Y en esa misma línea fuimos el pionero de un sistema, ese mismo sistema de iluminación bajo el esquema de leasing. Hacerlo tan atractivo, hacer un modelo financiero tan atractivo que una financiera quisiera financiárselo a ese cliente, que fue la Cervecería Nacional de Panamá. Fuimos pioneros en eso. Después fuimos pioneros en lo que es equipos electrónicos para mitigar problemas eléctricos con algoritmos de control súper avanzados, y pudimos ayudar a empresas para que sus equipos no se quemen por medio de estos equipos de mitigación, y así también para ahorrar mucho dinero en penalizaciones eléctricas por bajo factor de potencia, se conoce, a través de estos equipos. En resumen, la carrera ha estado marcada de muchos riesgos, de mucha incertidumbre, también arriesgando un poco el prestigio, si va a funcionar o no, si lo que estamos proponiendo realmente va a dar los resultados que se han prometido, y gracias a Dios lo hemos logrado con mucho esfuerzo,
pero el mayor desafío siempre ha sido la innovación, romper mitos, romper tecnologías que no se han estandarizado y ponerlas ya al servicio de los clientes. Me surgen un montón de preguntas de todos esos hitos que nos está contando relacionados a la innovación. Pero voy a empezar, antes de que empecemos a hablar sobre propiamente los hitos y la empresa, sobre el carácter, la habilidad, la actitud y ese conocimiento que hay que poner detrás para poder estar siempre enfrentando esos retos. Y me imagino que eso tiene que estar alineado con educación, capacitación constante, seguimiento de líderes, libros, lectura. Cuéntenos cuál es el secreto para estar siempre ahí. Bueno, el primer secreto mi papá me lo dio muy jovencito, que me dice, aunque usted sea empleado, piense como dueño. Eso pareciera que fue como un hito, porque a partir de ahí, desde que empecé mi carrera laboral, siempre tuve ese pensamiento. ¿Qué haría si yo fuera el dueño de Siemens? ¿Verdad? ¿Qué haría si fuera el dueño de General Electric? Y parece una cosa sencilla, pero no. Eso te da mayor visión de cómo aprovechar los recursos, mayor sentido de urgencia en tener logros grandes para contribuir a la empresa. Entonces, ese fue uno de los principales atributos que creo que marcaron mi carrera. El otro, otros consejos que yo podría dar, que me sirvieron muchísimo, es rodearme siempre de genios, pero no ser uno de ellos. Rodearse de genios es importantísimo. Siempre hay que tener personas muy inteligentes al lado tuyo. Pero ¿por qué digo no ser uno de ellos? Porque todos los genios siempre tienen carencias y necesitan un facilitador. La mayoría de los genios con los que yo he trabajado son personas desorganizadas, les cuesta la ejecución, pero son genios. Comprenden las cosas, desarrollan soluciones impresionantes, pero necesitan a alguien que vaya, como diría yo, barriéndoles el piso, acomodándolos, siendo como un facilitador. Entonces, para mí, uno de los atributos que desarrollé fue ser un facilitador de genios y ayudar a que todos ellos, poder cumplir un propósito, una solución, un objetivo común, con ayuda de esos genios, pero siendo un facilitador para unir partes, para organizar, para ser un project manager, de ese tipo de cosas. Entonces son dos cosas que se me vienen a la mente de que me ayudó muchísimo a poder llegar hasta donde hemos llegado con los emprendimientos y con la innovación. Bueno, ese concepto me encanta, definitivamente, porque mucho de lo que se habla hoy en día es la capacidad de poder llevar las cosas en ejecución y poder llevar toda esa estructura, y más en innovación, que por los hitos y los desafíos que nos ha estado hablando, es un constante seguimiento. Y si pudiera recomendarnos algún libro o algo como para poderle transmitir a la audiencia. Bueno, tengo uno que para mí es como mi Biblia, después de la Biblia es el más importante, se llama Winning, el autor es Jack Welch. Para poner en contexto, Jack Welch fue el CEO del siglo pasado, el mejor CEO del siglo pasado. Él tomó General Electric con muchos negocios, tal vez un poco difusos, y se enfocó en reducir el tamaño de la empresa, pero llevarla a ser los primeros o las empresas más grandes del mundo, y lo logró. A principios de este siglo, General Electric ocupaba siempre el top 5 de las empresas más grandes del mundo. ¿Y cómo lo logró? Bueno, él tenía una filosofía muy agresiva. Él decía, o somos el primer lugar o el segundo en cada unidad de negocio, o la vendemos. Así de radical. Entonces, claro, eso hizo que contrajeran muchas unidades de negocio que estaban ahí de manera casi decorativa, pero no se querían deshacer de ellas porque representaba mucho de la historia de General Electric. Un ejemplo de eso fue la línea blanca. General Electric tenía línea blanca y aires acondicionados, por ejemplo, pero Jack Welch dice, ¿en qué ranking estamos? 9, 10, se vende. Y eso causó
la protesta, los sindicatos, las uniones, como se llaman allá, pero él dice, o somos 1 o 2 o out. Entonces, ese libro a mí me ayudó a conceptualizar qué es dominar un mercado. Y yo dije, pero ¿cómo yo puedo adaptar eso a un emprendimiento? Claro. Porque 1 o 2 lo puede decir una compañía de ese tamaño. Ajá. Ajá. Pero entonces complementé con otro libro, se llama, el autor Grant, se llama, ahorita se me olvidó el nombre, pero el libro es La regla de oro de los negocios. Grant Cardone. Ok, entonces él decía un concepto del 10X se llama. Entonces, el concepto de 10X lo adopté porque no lo dijo tal cual. Pero yo dije, si yo puedo estar en el 10% de los referentes o de los mejores de mi mercado, eso es dominar el mercado. Entonces, eso sí es más realizable para un emprendimiento. Por ejemplo, en iluminación fácilmente hay 100 competidores, 100 empresas que hacen lo mismo. Entonces, la meta es posicionarse en el 10%, o sea, en los primeros 10 empresas referentes de un mercado meta que quisieras atender. En el caso nuestro, nosotros quisimos enfocarnos en iluminación solar y le metimos todo nuestro enfoque, la representación de fabricantes, el apoyo de fabricantes, desarrollamos nuestros propios productos, los modificamos, los adaptamos para nuestro clima, para nuestras condiciones adversas de lluvia y todo eso. Y entonces en este momento Project Master está en el 10%, o sea, en ese top 10 de empresas referentes en iluminación solar. Gracias a ese concepto de ser 1 y 2 adaptado, ahora sí algo más viable que es estar en el 10% de los mejores de tu sector y enfocarte como láser para lograrlo. Entonces ves, ese libro, Winning, más este de La regla de oro de los negocios, son 2 libros que yo realmente recomendaría a cualquier emprendedor. Me encanta. Y ahora eso nos introduce a que hablemos de Project Master. Entonces, claro que sí. Contanos sobre la empresa, cuáles son esos servicios y esa diferenciación que hacen lo que es hoy Project Master. Muy bien. Lo primero que vale la pena contar es por qué nace la empresa, ¿verdad? La empresa nace de ese anhelo de utilizar tecnología. Como ya describí antes, me encanta. O sea, soy adicto a la tecnología. Pero de buena forma en poderla utilizar para fines prácticos, no solamente conocerla. Entonces, el propósito de Project Master es empoderar a las empresas a utilizar tecnología para que cumplan metas de sostenibilidad y de continuidad de negocio. 2 cosas que son fundamentales. Hoy día la sostenibilidad ya no es accesoria. Ya las empresas tienen que tener políticas clarísimas de sostenibilidad. Es más, las tienen que reportar en las NIF, en las normas financieras. Ya no es nada más salir bien en la foto de pintar una escuela o sembrar 3 árboles. Ahora ya tienen que decir, estoy invirtiendo en sostenibilidad X monto y estoy obteniendo estos resultados. Gracias a que pusimos paneles solares, por ejemplo, hemos reducido nuestro consumo y la inversión se va a redituar en tanto plazo. O sea, ahora ya tienen que explicar. Entonces yo dije, ahí está la oportunidad de empoderar a las empresas a que la tecnología no sea nada más algo accesorio, sino que la usen en realidad para sus objetivos en principio de sostenibilidad, pero también de continuidad de negocio. Eso me parece clave. Mira, la continuidad de negocio es más importante que la sostenibilidad, pues la sostenibilidad es como contribuir con acciones claras a mitigar el cambio climático, el calentamiento global y ese tipo de cosas, pero la continuidad de negocio es la que me genera. Para una empresa tener una interrupción de sus operaciones por 1 hora puede significar millones de colones o a veces hasta de dólares si es bancario, y entonces ahí es donde nosotros los podemos apoyar para que usen tecnología para que logren sus operaciones continuas, ¿verdad? Entonces eso es la razón de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos 2 ramas de negocio: iluminación y protección eléctrica. Y ahí es donde me gustaría describir un poco qué es cada cosa con lo que los aportes que hemos dado más bien a las empresas. En iluminación, por ejemplo, hemos instalado más de 2000 lámparas solares, pero no en cualquier lugar, en las principales zonas francas del país. Ahí vas a ver que hay
Nuestros equipos, nuestras lámparas solares están en Bayer, en Philips, Cooper Surgical, bueno, principalmente Zona Franca Coyol y Zona Franca ahora Evolution. Entonces ahí hemos dado un aporte para ayudar a esas farmacéuticas a reducir su huella de carbono de forma cuantificable y tener su cuota de mitigación de cambio climático. Después hemos ayudado a empresas como el AIA, Acueductos y Alcantarillados, a reducir millones de colones de su factura eléctrica con un sistema de puesta a tierra de una categoría que también somos pioneros, que se llama magnetoactivo. De eso podemos hablar una hora, porque es un tema muy novedoso. De hecho, por eso somos pioneros, pero ya logramos un caso de éxito en una estación de bombeo donde el efecto neto fue en el recibo. 6 millones de colones menos por mes gracias a un sistema de puesta a tierra. Entonces ahí es donde están los beneficios. Estamos ayudándolos a sostenibilidad, pero también los estamos ayudando en continuidad de negocio, porque eso hace esa instalación, esa estación de bombeo más segura para operar. Después, otro ejemplo reciente, hemos ayudado al Hospital Cima a que sus equipos electrónicos no se quemen y obviamente no se interrumpa el servicio por medio de estos equipos de mitigación con algoritmos súper sofisticados de control para mitigar perturbaciones eléctricas. Eso es una gran cosa y lo hemos hecho recientemente. Y ya la última, como para describir otra cosa que estamos haciendo, hay una penalización por ineficiencia que se llama penalización por bajo factor de potencia. En el recibo eléctrico de la compañía eléctrica, sea el ICE o la Fuerza y Luz o la compañía que sea, te da ese rubro y te penaliza si tus instalaciones no son eficientes, porque no estás eficientando bien el uso de los motores y demás. Nosotros estamos ayudando a una compañía en Zona Franca que se llama Tubo Acero a que con esta tecnología de mitigación avanzada logren evadir esa penalización. Y ya con eso son proyectos que se pagan en menos de 24 meses. Ahí viene un punto que me quería recalcar de lo que estás mencionando, porque no solo es el valor en sostenibilidad, en continuidad de negocio, que eso es un costo de oportunidad que a veces cuesta poder transmitir porque es si pasará o no pasará, sino que adicional hay un retorno de inversión en el gasto que se está teniendo en el día a día, porque entonces no solo es ese aporte que se está haciendo, sino que adicional sí se está viendo ese retorno para que la evaluación del proyecto sea una evaluación financiera también. Exactamente. Y eso es parte de la diferenciación nuestra. Nosotros no somos nada más un distribuidor de equipos eléctricos, representamos las marcas, pero más que todo somos una oficina de ingeniería. Si a mí me preguntaran cómo se define su negocio, que después digo dónde estamos, yo diría como una oficina de ingeniería. Entonces, nuestra conducción con los clientes va de la A a la Z, no es nada más suministro de equipos, no es nada más un diseño eléctrico, sino más bien todo eso, todo junto. Nosotros empezamos por un diseño, empezamos por una propuesta de equipos, hacemos una corrida financiera, podemos demostrarle, por eso fue que la compañía esta de Panamá logró un leasing con una arrendadora, porque le pusimos el caso de negocio completo. Le corrimos los números a 6 años, el flujo de caja y toda la inversión y demás. Hasta ese nivel tuvimos que llegar, aparte de la técnica, ¿verdad? Entonces es como dos cosas en uno, es la parte técnica, pero también la parte financiera. Y logramos que esa empresa tuviera el apetito de financiar, en este caso la Cervecería Nacional de Panamá, para hacer el primer proyecto de leasing de iluminación, porque ellos están acostumbrados a leasing de flotillas, claro, a leasing de otro tipo de activos, pero nunca a lámparas. Y al final me llena mucho de realización saber de que pudimos hacer un leasing de lámparas, y quiero repetirlo en el país. Lo que pasa es que no se nos ha dado un caso de negocio tan específico como este de Panamá para que acá también puedan optar por esa figura. Y me comentaba que en Project Master tenemos 2 negocios, entonces estamos hablando de iluminación. Ajá. Ahora termíneme de dar esa visión completa de la empresa. Ok, el otro campo le llamamos protección eléctrica, por ponerle una categoría, pero es demasiado amplia. Protección eléctrica involucra sistemas de puesta a tierra,
involucra equipos de mitigación de perturbaciones eléctricas, involucra pararrayos, involucra análisis de calidad de energía, que nos hemos especializado en el último año. Hemos llevado certificaciones de la IEEE y otras organizaciones, porque en eso sí la clave también es la capacitación. Esto cambia mucho, hay que estar llevando cursos, certificaciones, hay que estar refrescando conocimiento o adquiriendo conocimiento. Entonces, el rubro de protección eléctrica se compone de muchas cosas, ¿verdad? Como dije antes, pero al final, protección eléctrica está más relacionado a la continuidad de negocio. Tomar todas las medidas necesarias para que en el caso, en el evento que caiga un rayo, no me despedace mis equipos y se conduzca esa energía adecuadamente al suelo. En el caso que haya un cortocircuito o una perturbación que yo mismo genero con mis propios equipos, pues tener los equipos necesarios para desviar eso fuera de peligro. Y entonces así es como complementamos iluminación, que ya hablé de esos casos, protección eléctrica, pero si yo quisiera resumir todo eso, es eficiencia energética. Eficiencia energética es como la propuesta de valor. Si un cliente está interesado en una asesoría de eficiencia energética, puede empezar con nosotros, porque vamos desde los básicos, de analizar sus instalaciones, sin invertir nada más que analizar sus instalaciones, medir, porque hay que medir cosas, y ya vamos avanzando en una pirámide, que le llamamos la pirámide de sostenibilidad, donde primero medimos, revisamos, después medimos, después sacamos ya métricas, y después de ahí ya proponemos los modelos de negocio. ¿Ves? Pero eficiencia energética es como el resumen de esas dos áreas de especialidad. Y es que esa metodología me parece clave, porque muchas veces los clientes piensan que con hacer un cambio me voy a pasar a paneles solares, o sea, de una vez para ir sobre una meta, y no se mide, no se analiza, y pueden haber algunas iniciativas de menor costo, de mayor retorno hacia la sostenibilidad, hacia la continuidad, y el análisis de una asesoría de valor detrás hace mucho la diferencia. Qué dicha que mencionaste lo de paneles solares, porque empezar por paneles solares es exactamente invertir la pirámide. Es como cambiarse la ropa sin bañarse, y lamentablemente es lo más fácil. Hay muchas compañías que tienen ese enfoque de vámonos de una vez a la generación de energía, pero ni siquiera han visto cómo están las instalaciones, en dónde se va a fundamentar esa generación de energía. La diferenciación nuestra está ahí, está más bien en empezar por las bases e invertir un poco más de tiempo. Normalmente nuestros negocios no son muy rápidos. El caso de Panamá, para volver a retomar, fue un proceso casi de 2 años. Tuve que ir a Panamá sin saber si iba a ganar ese negocio como unas 6 veces, ir a hacer levantamientos a la planta, etcétera. Pero cuando uno sabe que la propuesta de valor es sólida, al final da la casualidad que no había competidores. Simplemente se quedaron en el camino, porque normalmente las grandes compañías prefieren negocios de más rápida recuperación. Tienen el poder económico para invertir suficiente como para recuperar rápido. Los emprendedores podemos hacerlo mejor, tenemos más visión de largo plazo, porque lo que queremos es relaciones de largo plazo, no cerrar bien el cuatrimestre o cerrar bien el año. También queremos, por supuesto, necesitamos la rentabilidad, pero podemos darnos algunos permisos que yo no me podía dar cuando trabajaba en esas empresas, donde parecía que cada cierre de trimestre o de año parecía el Armagedón. Había que llegar de alguna manera a una meta, aunque sea forzadamente. Eso ya quedó atrás. Y es que con los cambios de tecnología también hay una duda sobre el consumidor o sobre el cliente, sobre si esta tecnología me van a dar garantía después, porque todo cambia tan rápido que entonces también uno dice, estoy haciendo una inversión, pero ¿qué tanto me van a respaldar después? Buenísimo tema. Nosotros tenemos una política de calidad ultra obsesiva, de que nosotros tenemos que responder a las garantías. ¿Y cómo lo hemos hecho? Porque es cierto, los equipos cambian con equipos nuevos. Si no tenemos el equivalente anterior, no vamos a dejar al cliente con un pretexto de que ya eso está obsoleto y demás. Hemos tenido que reemplazar equipos viejos con equipos nuevos, pero digamos honrar garantías, y ese es un diferenciador.
Tengo muchos clientes que espero que alguna vez me escuchen por acá, que yo les he cambiado las luminarias invirtiendo de nuestro capital para validar las garantías y que ellos sientan que realmente están trabajando con una empresa que sí honra las garantías independientemente de la obsolescencia que pueda haber en el tiempo. Don Alex, este tema me parece fascinante y creo que, como decía usted, podríamos gastarnos 3 horas hablando del mismo. Pero en esta parte quisiera como empezar a hacerle una serie de preguntas rápidas para hacer un cierre del podcast. Y una de esas es, ¿cuál es ese cliente meta que trabaja con Project Master? O sea, ¿a quién busca Project Master? Ok, primero que todo, son clientes que consumen muchísima energía. Por no decir que trabajan 24/7. Ese es un cliente para nosotros. Entonces, los clientes que demandan mucha energía requieren soluciones bastante importantes también. Un cliente que no trabaje, tenga turnos más reducidos, no es tan buen cliente. O sea, y hay mucha industria, hospitales, zonas francas que son 24/7. Entonces, ese sería el primero. La segunda es que valore el acompañamiento, que no sea un enfoque transaccional, porque si no, mejor se lo dejo a mis competidores. Si es para presentar un número, no, ese no es el estilo. Si lo que quieren es que hagamos una formulación y le invertamos de nuestro tiempo, inclusive le hagamos demos, le hagamos pruebas, mediciones previas y demás para que salga un verdadero entregable, ese cliente es para nosotros. Entonces, ¿cuáles son esos clientes? Normalmente son transnacionales, las que valoran este servicio, y empresas en parques industriales. Ese es nuestro cliente más nativo. Digamos, en todas las zonas francas nuevas o anteriores, como mencioné, Coyol, Evolution, La Lima, son buenos clientes esas empresas. Pero también hemos encontrado nichos nuevos como son los hospitales, que ahí tal vez es un tema de continuidad de servicio y ellos necesitan un asesor que esté con ellos para que no se interrumpan sus operaciones. Entonces también hemos encontrado nichos un poco, digamos, más comercial, no tan industrial, como hospitales y ahora centros comerciales. Centros comerciales también tienen parte de esas características. En pocas palabras, si quiere dejar un mensaje final sobre cuál es la propuesta de valor de Project Master, ¿qué diría? Muy bien. Nuestra propuesta de valor es ayudar a las empresas con sus metas de sostenibilidad y continuidad de negocio. 2 ejes principales para contribuir al planeta y para contribuir a la rentabilidad. Si el que me está escuchando tiene problemas eléctricos de alguna naturaleza, que todas las tienen, necesita mitigar su huella de carbono, que esa es realmente parte de nuestra misión, ayudar a las empresas a mitigar su huella de carbono mediante la eficiencia energética. Solo para dar un número, con el aporte que ya tenemos de más de 2.000 luminarias solares o lámparas solares, cada año se ahorran 50 toneladas de CO2 equivalente gracias a esa medida de eficiencia energética. Entonces, eficiencia energética es nuestro ADN, conocemos la tecnología o las tecnologías para lograrlo y podemos ayudarlos a su continuidad de negocio y a su sostenibilidad. Don Alex, ¿dónde los podemos encontrar? Muy bien, nosotros estamos en Moravia, muy céntricos, por el Parque de Moravia del Banco Popular, 75 metros al sur, están nuestras oficinas. Nos gusta mucho recibir a compañeros o a clientes para mostrarles equipos, charlas de capacitación, etc. Y también nuestra página web está bastante completa, también nuestras redes, pero nos pueden buscar como Project Master. Y en la página web es projectmastercr.com. projectmastercr.com. Tenemos muchos blogs, casos de éxito, muy resumidos para entender bien cuál es el aporte que estamos dando a las empresas. Pero Alex, ha sido un placer tener esta conversación y definitivamente un placer tenerlo en el podcast. Ojalá que no sea la última vez, porque creo que nos quedaron un montón de temas para poder trabajar. Con muchísimo gusto, yo encantado de colaborar un poco con conocimiento y con experiencias para llevar estas soluciones de la teoría a la práctica, que ha sido nuestro ADN. Muchísimas gracias. Gracias.